Cuando decidí venirme al campo, mucha gente me dijo que estaba loca, pero yo quería sentirme libre. Libre del ruido, del estrés del sistema y sobre todo libre para ser más autosuficiente. La palabra sonaba preciosa, autosuficiencia, una mezcla de independencia, dignidad y paz. Con el tiempo aprendí algo que nadie me había contado, que la autosuficiencia total no existe. Y cuando intentas alcanzarla, quien más te frena no es el campo, sino el propio sistema. Hoy quiero contarte la verdad que nunca aparece en las fotos bonitas, ni en los podcasts que idealizan la vida rural, ni en los tutoriales de huertas perfectas. Vamos a hablar de lo difícil, lo burocrático, lo contradictorio y también de lo precioso que tiene este camino. Porque si tú también sueñas con una vida más libre, mejor que alguien te cuente cómo está el terreno antes de que pongas el pie. Hola, soy Pat y esto es Pat te cuenta. Vivo en el campo, en Galicia, una tierra donde se trabaja duro, se lucha contra la humedad, contra la hierba que crece a un ritmo imposible y contra papeles, trámites y normativas que no siempre parecen pensadas para los que vivimos aquí. Desde fuera, la autosuficiencia se ve como un destino, como una meta que uno alcanza. Pero para mí, la autosuficiencia real es otra cosa. Es un camino lleno de decisiones, límites, soluciones creativas y también barreras legales que muy poca gente menciona. En este vídeo vamos a hablar de tres cosas. Primero, el mito de la autosuficiencia total. Esa leyenda que se ha viralizado. Segundo, de la realidad práctica de vivir en el campo. Lo que pasa cuando no hay filtros, cuando no hay música bonita detrás, cuando el clima no da tregua y cuando la vida se impone. Y tercero, de las leyes actuales que condicionan muchísimo lo que puedes y no puedes hacer a la hora de ser un poco más autosuficiente. Y quiero que este vídeo te sirva de algo, que te sea útil. Nada de vender humo ni de idealizar, y mucho menos fingir que se puede vivir del aire. Si estás pensando en venirte al campo, o si ya estás aquí y te estás encontrando con obstáculos que nadie te explicó, quédate, te voy a hablar con honestidad y con los pies en la tierra. Antes de entrar en la parte más dura, la práctica y legal, vamos a hablar de algo que crea muchísima frustración, el mito. La autosuficiencia, tal y como se presenta hoy en redes sociales, no es un objetivo, es un decorado. Uno abre Instagram, TikTok o YouTube y ve huertos sin hierbas, tomates perfectamente rojos, panes caseros recién hechos, gallinas sin una sola pluma fuera de lugar, invernaderos de cristal impecables y todo con una música que parece sacada de una cabaña idílica en Finlandia. Pero esa imagen no es el campo, esa imagen es marketing rural. Y ojo, no digo que esté mal compartir lo bonito, todos lo hacemos. Pero cuando la autosuficiencia se vende como un destino alcanzable en 2 temporadas, con 4 bancales y un par de gallinas, ahí empieza la trampa. Porque la autosuficiencia en sí misma sugiere algo imposible, que uno puede bastarse solo por completo. Pero dime, ¿quién puede fabricar sus propias herramientas? ¿Quién produce su propia electricidad sin depender de materiales que vienen de fuera? ¿Quién cultiva todo lo que consume sin necesitar una sola compra? Hablaríamos de un nivel de independencia que no existía ni siquiera hace 200 años. Lo que nos venden muchas veces es una fantasía simplificada. Pero la libertad real en el campo no viene de producirlo todo. Viene de entender los ritmos, los límites, de entender qué puedes hacer y qué no. Y eso es precisamente lo que en redes casi nadie cuenta. Porque claro, nadie te enseña que detrás de esas 10 lechugas perfectas hay 10 días o más de lluvia ininterrumpida que te destrozan la tierra, una plaga que llega sin avisar, caracoles que aparecen donde nunca los viste, o un simple día de calor anormal que te quema media huerta. Y tampoco se suele contar que el esfuerzo físico del campo no tiene nada que ver con lo que imaginas. No se graba cuando estás quitando malas hierbas 1 hora seguida con la espalda doblada. No se graba cuando se rompe la manguera justo cuando ibas a terminar.
No se graba cuando una herramienta falla y la tienda más cercana está a 40 minutos, o no tienes dinero para comprar otra. Todo esto desaparece del relato. Por eso digo que el mito de la autosuficiencia total es peligroso, porque crea una expectativa imposible. Y cuando la realidad llega, cuando te das cuenta de que necesitas ayuda, herramientas, recursos externos, conocimiento técnico, incluso leyes que cumplir, es muy fácil sentir que has fracasado. Pero no estás fracasando, es que esa autosuficiencia irreal no existe. Lo que sí existe es una autosuficiencia parcial, sostenible, consciente y humana. Ahora que hemos desmontado el mito, vamos a hablar de lo que realmente se vive cuando intentas ser autosuficiente. Y voy a ser muy clara. La autosuficiencia práctica no tiene nada que ver con esa imagen bonita. Y aquí te voy a hablar desde mi experiencia, desde lo que he visto en mi entorno en Galicia y desde lo que pasa en la vida real del campo. Lo primero que aprendes es que por mucho que quieras, no puedes hacerlo todo solo. Aunque tengas un huerto enorme, aunque recojas agua, aunque tengas gallinas, aunque pongas paneles solares, siempre va a haber dependencias externas. Por ejemplo, si se te rompe la bomba del pozo, dependes de un técnico. Si la desbrozadora falla, necesitas piezas o reparación. Si el panel solar deja de cargar, necesitarás cables, baterías o un electricista. Si quieres conservar verduras, necesitas tarros, tapas y electricidad. La autosuficiencia total es totalmente incompatible con el mundo moderno. Y no pasa nada. Lo peligroso es pensar que si necesitas algo de fuera, es que estás fallando. No, estás viviendo. La huerta es maravillosa, pero no se sostiene por sí misma. Necesitas plantones, semillas, herramientas, tierra, abonos, compost, que no siempre puedes producir al ritmo que requiere. Y luego está la parte que no se dice. Hay temporadas que son un éxito y otras en las que no recoges ni la mitad de lo que esperabas. En Galicia, por ejemplo, un verano demasiado húmedo te llena los tomates de mildio. Un invierno demasiado duro te frena el crecimiento del todo. Y una primavera rara te trae plagas que no viste en años. La huerta es un diálogo, no una fábrica. Mucha gente cree que poner paneles solares te da independencia energética total. Ojalá fuera así, pero en realidad necesitas baterías, reguladores, cables, mantenimiento, un instalador para legalizar la instalación si la conectas a la red y quizás piezas que inevitablemente vienen de fuera. Incluso la eólica doméstica tiene limitaciones legales y técnicas. La idea de produzco mi propia energía y me desconecto del sistema es muy bonita, pero extremadamente difícil en España para la mayoría. Lo mismo pasa con los animales. La imagen bonita es gallinas picoteando libres, viviendo del verde sin esfuerzo. La realidad, pienso, cuidados, vacunas, protección frente a zorros, perros, aves rapaces, humedad. Tener animales no es más autosuficiente, es más dependiente. Y luego está la parte legal. Si tienes animales para autoconsumo, muchas comunidades exigen un registro. Tienes un límite de animales según el terreno y hay reglas sobre bienestar, transporte, beneficio, etcétera, etcétera, que debes cumplir. Nada de eso te lo cuentan cuando ves el vídeo de Mi granja autosuficiente. Y después está lo que nadie quiere reconocer, que la autosuficiencia cansa, y mucho. No es un cansancio bonito de esos de anuncio, es un cansancio físico real. Desbrozar, cargar, regar, reparar, levantar peso, estar agachada durante horas. Y cuando termina lo físico, comienza lo mental. El campo te enseña humildad a base de golpes. Planes que se caen porque empezó a llover justo cuando ibas a grabar, días enteros sin sol cuando necesitas secar algo, animales que se ponen enfermos de repente. Es un estilo de vida bonito, pero no sencillo. Y si no lo dices, lo que haces es engañar a quienes sueñan con este tipo de vida. Hasta aquí lo práctico. Ahora viene la parte que más choca, o a algunos más nos enfada, de mudarse al campo. Que incluso cuando haces las cosas bien,
La ley no siempre te deja avanzar. Esta es la parte donde más gente se sorprende. Empecemos por algo básico, el agua. Muchísima gente pensará que puedes recoger toda el agua de lluvia que quieras o excavar un pozo y usarlo libremente. Pero en España el agua es dominio público y eso significa, si usas un pozo, debe estar registrado. La Confederación Hidrográfica controla los caudales. Algunos pozos antiguos no están legalizados y viven en un limbo. Si instalas un sistema grande de captación de lluvia, quizás puedes necesitar autorización. Y si quieres usar ese agua dentro de la casa para consumo o para sanitarios, también entran normativas higiénico-sanitarias. Dominio público tendría que ser que es de todos, pero en la práctica no es así. Es del Estado. No puedes simplemente decir, me monto un sistema, me desconecto de la red y ya está. Después está la energía. Se dice mucho, pon paneles solares y adiós facturas. Ojalá fuera tan fácil. En España, por ejemplo, para instalaciones solares conectadas a la red, necesitas legalización, certificados de instalador, boletines eléctricos, inspecciones y a veces permisos municipales. Si quieres estar completamente aislado, sin la red eléctrica, también hay límites técnicos y legales según el municipio. La eólica doméstica, por ejemplo, tiene muchísimas restricciones urbanísticas y de ruido. La energía renovable es maravillosa, pero no es sinónimo de independencia total. Requiere inversión, mantenimiento y muchísimos papeles. Lo siguiente sorprende aún muchísimo más: los animales. Aunque tengas unas pocas gallinas para que pongan huevos de autoconsumo, en muchas comunidades necesitas un registro como explotación avícola, cumplir condiciones preestablecidas de bienestar, restricciones sobre el número de animales, registro de movimientos si compras y vendes y cumplir una normativa sobre alimentación y manejo. Y si quieres criar más animales, la cosa se multiplica. La idea de la granja autosuficiente es preciosa, pero la realidad choca con una normativa pensada para grandes explotaciones y no para particulares que lo hacen para autoconsumo. Y ahora vamos a uno de los mayores problemas: construir en suelo rústico. Da igual que tengas una finca de montaña, de bosque o un prado. En la mayoría del suelo rústico no puedes construir nada sin permiso, o simplemente no te darán permiso. No puedes ampliar una caseta, levantar un pequeño cobertizo, reformar un almacén, poner una cabaña de madera sin papeles o levantar un invernadero grande sin autorización. Y los permisos son lentos, caros e incluso a veces imposibles según el municipio. Este es uno de los mayores frenos para quienes quieren ser autosuficientes, porque la autosuficiencia necesita infraestructura, aunque sea mínima, y esa infraestructura en la mayoría de las veces está limitada por la ley. No digo que no se pueda vivir bien en el campo, yo lo hago, pero si quieres ser autosuficiente tienes que conocer estas barreras, porque no basta con tener ganas, tienes que conocer el terreno legal que estás pisando. Después de todo lo que te he contado, podrías pensar, entonces no se puede ser autosuficiente. Y no es eso. Lo que no existe es la autosuficiencia total, pero sí existe una autosuficiencia real, consciente, alcanzable y sostenible. Y aquí quiero contarte lo que sí puedes conseguir. Lo primero es la comida. No necesitas producir el 100% para sentirte libre. Con producir un 30-50% de lo que comes, ya reduces muchísimo tu dependencia. ¿Qué se puede producir realmente y con buen rendimiento? Hortalizas de temporada, aromáticas, legumbres sencillas, patata, cebolla, ajo, conservas básicas en verano, huevos si tienes gallinas. Esto, integrado en tu vida diaria, cambia tu economía, tu salud, tu relación con el tiempo y tu conexión con la tierra. Y sí, tiene trabajo, pero la satisfacción y el retorno es enorme. Lo mismo pasa con la energía. No te obsesiones con desconectarte completamente. Una pequeña instalación solar con 2-4 paneles, iluminación, pequeños electrodomésticos, cargas de móvil y ordenador y parte del consumo mensual. No te libera del todo, pero reduce tu dependencia y tu factura. Y lo más importante, te da autonomía en momentos clave como un apagón.
Y hay otro tipo de autosuficiencia de la que casi nadie habla, pero para mí es de las más importantes, la autosuficiencia económica. Cuando puedes generar ingresos desde tu casa, desde tu finca, desde tu vida rural, ya sea con YouTube, un blog, con un podcast, ilustraciones, cursos, lo que sea, lo que obtienes no es simplemente dinero, es poder decidir, y eso es soberanía. Porque sí, cultivar comida es maravilloso, pero cultivar una forma de ingresos que depende de ti, sin depender de jefes, eso te cambia la vida. El campo deja de ser solo un lugar donde trabajas y pasa a ser un lugar donde creas. Y ahora te voy a hablar de lo que considero lo más importante, la comunidad. Aquí en el campo nadie vive solo, aunque viva aislado. El vecino que te avisa si ve algo raro, el que te presta la desbrozadora cuando la tuya se rompe, el que te trae huevos, pan, castañas y al que tú le das tomates, lechugas o ayuda para cortar leña. La autosuficiencia individual es un mito moderno, pero la autosuficiencia comunitaria ha existido siempre. No hay nada más sostenible que eso. Y por último está la autosuficiencia más profunda, la emocional. Aquí en la lluvia, en el silencio, en el ruido del bosque, en los días buenos y en los malos, aprendes a escucharte, no a huir de la vida, sino a vivirla de otro modo. La autosuficiencia emocional no consiste en no necesitar a nadie, sino que consiste en estar en paz con uno mismo, en autosostenerse, en entender tus propios ritmos. Y para mí, esta es la autosuficiencia que más transforma, la que de verdad te hace libre, aunque no produzca ni una lechuga. Así que sí, la autosuficiencia existe, solo que no es la que nos han vendido. No es absoluta, ni perfecta, ni rápida. Es un camino, un equilibrio, una forma de vivir con más intención y más verdad. Y después de todo lo que he contado, creo que al menos queda clara una cosa. La autosuficiencia total es un mito, pero la autosuficiencia real sí existe. No es un destino perfecto al que llegas de repente, es un camino. Un camino de decisiones diarias, de límites aceptados, de pequeñas victorias, de algunas frustraciones y de mucha paciencia. El campo no te lo da todo, el campo te da lo esencial. Te devuelve el tiempo aunque te robe horas, te devuelve la calma aunque haya días duros, te devuelve la sensación de que tu vida vuelve a pertenecerte. Y eso es más valioso que cualquier promesa de independencia absoluta. Si este vídeo te ha servido, te ha dado claridad o incluso te ha quitado un peso de encima, por favor, coméntame. ¿Cuál es la parte más difícil para ti? Y si quieres acompañarme en este camino, suscríbete. Tu apoyo para mí es lo más importante. Gracias por estar aquí.